Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Pensando en la predicación del día de hoy, me acordaba de una ilustración de una situación que ocurrió hace mucho tiempo atrás. Un escultor encontró un pedazo de mármol y quiso darle forma, quiso hacer una escultura de ese mármol. Y le insistió por varios años a ese mármol tratando de hacer algo de él. Y finalmente, él echándole la culpa al material y no a su incapacidad de moldear, tomó esa pieza de mármol maltrecha y la botó por allá en un potrero porque se cansó de intentar darle forma. Varios meses después pasó por allí un escultor y vio ese pedazo de mármol ahí abandonado, todo maltrecho, lleno de hierba y con cinceladas de pronto muy burdas, pero vio que de ese mármol podía salir algo y lo tomó, lo llevó a su taller y sacó de él el David. Estoy hablándoles de Miguel Ángel. Miguel Ángel encontró un trozo de mármol y de ese trozo de mármol sacó el Miguel Ángel, el David, perdón. Creo que ustedes han visto el David, ¿no? Una pieza, una obra magistral, hermosa. Ya le preguntan que cómo logró algo tan hermoso. Y él decía, no, el David siempre estuvo ahí. Yo lo único que hice fue quitarle los pedazos, lo que sobraba. ¿Y por qué les hablo de esta anécdota? Me gustaría leer un pasaje que lo leímos hace 8 días, pero leíamos solamente un verso. Yo quiero leer los versos que siguen a ese. Romanos 8, 28 al 30 dice lo siguiente, para que puedan entender mi ilustración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. El pasaje que les acabo de leer se conoce en teología como el hilo de oro de la salvación, donde se habla de cómo el Señor desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura llama a los escogidos. Amén. Amén. Desde la eternidad pasada los conoce y los predestina, y en la eternidad futura los glorifica. Pero me llama la atención algo. Hay un propósito por el cual Dios te escogió. Es verdad, nos escogió sin tener ninguna característica loable en nuestras vidas, sí. Nos escogió de manera incondicional, es verdad. Pero aunque nos escogió de manera incondicional, eso no quiere decir que no haya un propósito en el hecho de que nos haya escogido. Amén. Vuelvo y repito, aunque nos escogió Dios de manera incondicional, eso no quiere decir que no tengamos un propósito con el cual Dios nos haya escogido. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente en el hecho de que Dios nos escogió y ya, de que Dios me llamó y ya. Pero hay algo importante: ¿para qué Dios nos salvó? No sé si ustedes se han preguntado eso. ¿Para qué Dios nos salvó? El mundo actualmente vive en función de una cosa: ser feliz. Pero el creyente no vive en función de ser feliz. ¿En qué función vive el creyente? ¿Vive para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y por esa razón nosotros debemos comprender cuál es el propósito con el cual Dios nos salvó. Dios nos salvó y acá está el pasaje. Siempre hemos estado estudiando este texto y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Explicábamos 8 días atrás que no quiere decir que todas las cosas nos saldrán bien, sino que todas las cosas, tanto buenas o malas, nos van a ayudar a bien, ¿cierto? Pero dice, esto es, o sea, cada cosa que nos sucede, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que nosotros fuimos llamados con un propósito. ¿Me van siguiendo, cierto? Sí. Y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito con el cual el Señor nos rescató? Seamos iguales a Cristo. Que seamos como Cristo. Amén. Allá es donde estamos apuntando. Y el Señor va a usar toda la serie de situaciones que vivamos en nuestra vida
para formar su carácter en nosotros. Amén. Nosotros debemos siempre estar apuntando a eso, a ser como el Señor. ¿Lo vamos a lograr en esta vida? No, no lo vamos a lograr. Pablo, después de haber ganado toda Asia, después de haber vivido una vida irreprensible, porque él decía que él era irreprensible, dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me proyecto ¿a dónde? A la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Listo, sabemos que no lo vamos a lograr en esta vida, pero es nuestra meta, es allá donde vamos. Y cuando seamos glorificados, despertaremos a la imagen de Cristo cuando estemos con Él. Pero mientras tanto en esta tierra, en este peregrinaje, vamos a estar viviendo un proceso que se llama el proceso de santificación, donde vamos a ser cada vez menos nosotros y más como Él. Volvemos al pasaje de Juan capítulo 11. ¿Esto qué tiene que ver con Juan 11? El Maestro, nuestro Creador, nos toma y como Miguel Ángel con esa pieza de mármol, empieza a formar en nosotros el carácter de Cristo. Me llama la atención porque David, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y por eso usaba esta ilustración, porque el Creador, y que ahora no solo nuestro Creador, sino que en Cristo somos ¿qué? Adoptados, somos hijos de Dios. Ahora como hijos de Dios, Dios va a estar trabajando en nosotros para formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Aunque éramos los desechados, lo peor de este mundo, el Señor nos escogió para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y Él va a usar cada situación, tanto las muy buenas como las muy malas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver en el pasaje que nos corresponde de la historia de la resurrección de Lázaro. Hoy vamos a ver si cuando llega el Señor a Betania, pero vamos a ver cómo esa llegada a Betania forma el carácter de las dos hermanas de Lázaro, de Marta y de María. En eso nos vamos a centrar el día de hoy. Cómo ellas logran ser un poco más a la imagen de Cristo. Amén. Y desde esa perspectiva poder rescatar de esta historia una enseñanza maravillosa para aplicarla en nuestra vida. Amén. Pero vamos a estudiar el pasaje, como se los dije 8 días atrás, de manera que vivencial, de manera existencial, como si nosotros fuéramos los protagonistas, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo allí para poder entender el pasaje? Dice Juan 11, el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hablábamos 8 días atrás de que el Señor voluntariamente, después de que le dan el anuncio de que Lázaro está muy enfermo, Él extrañamente ¿qué decide? Decide quedarse 2 días más donde está. Y uno dice, si Él ama a Lázaro, si en verdad él lo ama tanto, ¿por qué Él no actúa? Acuérdense que el Señor puede trasladarse hasta Betania y sanarlo, o desde la distancia sanarlo, como sanó al siervo del centurión y como ha sanado ya a otras personas. Pero entonces, ¿por qué el Señor no lo hace? Debe haber una razón. ¿Por qué Jesús actúa de esta manera? Dice Juan 11:6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es una acción a propósito del Señor. Es una acción a propósito. ¿Por qué no salió apresurado en busca de su amigo? Seguro las hermanas le preguntarían al mensajero cuando éste regresa, porque el mensajero duró 1 día yendo, dándole el mensaje al Señor, y otro día volviendo. Ya cuando el mensajero vuelve, ya se ha muerto Lázaro. ¿Ok? Entonces ellos, porque dice que ya hace 4 días, cuando él llega a Betania, ya hace 4 días había muerto Lázaro. Es decir, Lázaro muere muy poco tiempo después de que el mensajero sale de Betania hasta hora de ida para ir por Jesús. 1 día se demora yendo, 2 días se demoró Jesús más en Betania y otro día se demoró devolviéndose. Ahí están los 4 días. Lo estamos comprendiendo, ¿cierto? De pronto las hermanas de Lázaro le preguntaron al mensajero, ¿usted le dio verdad bien el mensaje? ¿Usted no se le embolató y no dijo otra cosa? Es que no entendemos. Él es tan importante para nosotros, nos ama y nosotros le amamos. No entendemos por qué Él no está aquí. No lo entendemos. ¿Por qué no fue donde esta familia que Él amaba? Estas mujeres, digamos, Él muere poco tiempo después de que sale el mensajero. Si Jesús se viene con el mensajero, llegaría escaso 1 día después de la muerte de Lázaro. Y listo, se murió.
pero ellas de pronto están con su cabeza no solamente pensando en el hecho de que Jesús lo puede levantar de los muertos, no. Acuérdense que las personas veían la muerte como algo definitivo. O sea, la gente, ni Jairo cuando se le muere la hija, ni la viuda de Naín cuando le resucitan al hijo, ni ahora estas dos hermanas con Lázaro se están imaginando que el Señor puede resucitar al muerto. Ellas estaban pensando en, puede sanar al enfermo, pero no puede resucitar al muerto. Pero entonces de pronto ya cuando llega el mensajero y ellas ven que no llega Jesús con él, ya la pregunta no es por qué no lo sanó, porque tal vez ellas son conscientes de que poco tiempo después de que sale el mensajero, muere Lázaro y tal vez no hubo tiempo de que Jesús regresara. Pero ellas sí empiezan de pronto a tener en su corazón un reproche de que, ¿por qué no está aquí con nosotros en este momento? ¿Me están comprendiendo? Y ahorita vamos a ver lo que era un funeral para el pueblo judío. Ustedes se van a dar cuenta el evento tan importante que era culturalmente y lo importante que era estar con la familia doliente. La pregunta es ¿por qué el Señor se queda 2 días más? Lo anoté aquí literalmente así. La respuesta es que el Señor quería llegar donde un muerto, bien muerto. Esa es la respuesta. El Señor quería llegar donde un muerto, bien muerto. Él hasta ese momento no había resucitado a un muerto, bien muerto, por decirlo. La hija de Jairo recién había muerto. El hijo de la viuda de Naín hasta ahora lo iban a enterrar. Y los judíos enterraban a sus muertos muy rápido. Si ustedes se dan cuenta, Jesús muere en la cruz y de una lo meten al sepulcro. Eso, ¿cuál velación? ¿Cuál no? Nada de eso. Sí, o sea, nosotros debemos recordar que ellos no viven en un mundo esterilizado. O sea, la época, hace 2000 años, ni siquiera sabían que había algo que se llamaba bacterias, ni virus. ¿Me comprenden? O sea, ellos no viven en un mundo esterilizado, ellos no viven en un mundo donde se pueda detener la descomposición como se hace al día de hoy con químicos o con refrigeración. Ellos no tienen neveras, ellos tampoco tienen químicos, porque ellos es un tiempo primitivo a nivel de medicina, ¿me comprenden? O sea, ellos no saben cómo detener la corrupción, y de hecho el pueblo judío no acostumbraba a embalsamar sus muertos. Ellos no tenían como prioridad detener la descomposición, sencillamente los ungían para que de alguna manera el olor rico mitigara de alguna manera el olor fuerte del muerto, y luego los envolvían en un sudario, se llama eso, no más, e inmediatamente los guardaban en la tumba. Ya, se acabó. No es como ahora nosotros que arreglamos a nuestros muertos y los ponemos bien bonitos, parece que fueran a un cóctel, pero de manera horizontal. Los judíos tenían esa costumbre, o sea, ellos no se van a gastar el tiempo embalsamándolos, no hacían nada para detener la descomposición. Eso era todo lo que ellos hacían. Lo que sucede en 4 días con un cuerpo, en este orden de ideas, en un mundo tan primitivo como el que les estoy hablando, y en una zona tan caliente como en la que ellos viven, porque ellos viven en una tierra caliente. ¿Ustedes saben lo que hace la tierra caliente, el calor, en 4 días en un cuerpo? De pronto ustedes no lo saben, se los voy a nombrar. Espero hayan desayunado ya hace ratito. Tengo que hacer esto, porque es que es importante para el pasaje. Nosotros vamos a entender el pasaje, si entendemos lo que, en el estado en que está Lázaro, pero también entendemos el contexto cultural. Todo esto uno debe entenderlo cuando lee la Biblia, para poder comprender más profundamente lo que sucede. Es bastante espeluznante lo que les voy a leer. Al dejar de latir el corazón, las células del cuerpo son entonces privadas de oxígeno y comienzan a morir, o sea, las células comienzan a morir. Hemorragias de sangre en todo el sistema circulatorio empiezan a suceder y se alojan en los lugares bajos. Los músculos comienzan a endurecerse, lo que se conoce comúnmente como el rigor mortis, o sea, queda duro el cuerpo. A las 24 horas, el cuerpo ha perdido todo su calor corporal, solo a las 24 horas. Los músculos pierden el rigor mortis en 36 horas, o sea, ya no están rígidos, sino se vuelven blandos. Y a las 72 horas ha desaparecido totalmente el rigor mortis, o sea, el cuerpo está todo blando. Toda la rigidez se ha ido y el cuerpo está completamente blando. Las bacterias empiezan a trabajar. La piel en descomposición adquiere un aspecto terrible y empieza a emitir líquidos verdes a las 72 horas, es decir, a los 3 días. El tejido libera sulfuro de hidrógeno y metano, así como otros gases, que es un olor horrible el que emite
Por esa razón, en el verso 39, dijo Jesús, quitad la piedra, mientras que Marta le decía, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Insectos y animales consumen las partes del cuerpo si pueden llegar a ellas, solo en 4 días. O sea, ¿cómo está el muerto a los 4 días? Está podrido. Y así lo quería el Señor. Me dice, pero ¿cómo? Así lo quería el Señor. Ahora, dejemos de lado la parte corporal y vayamos a la tradición de los judíos. Dentro de la cultura judía, esto lo que les voy a decir no es bíblico, no tiene ningún sustento escritural, no tiene asidero bíblico, pero se los nombro porque era una costumbre que ellos tenían, y era que ellos creían, según la tradición, que el alma de un muerto quedaba alrededor del cuerpo por espacio de 3 días, rondándole, pero al 4.º día, al ver que la fisionomía del cuerpo ha cambiado, debido a la descomposición que empezaba a acontecer, el espíritu se manchaba. O sea, el Señor no solamente quería un cuerpo podrido, sino también quería quitar todo argumento a nivel cultural en la mente. La gente era supersticiosa, esto eran cosas que no tenían sustento bíblico, pero ellos creían eso. Así como el día de hoy, algunos ignorantemente le oran a las ánimas, o bueno, muchas cosas que son terribles. Pero él también quiere atacar esa parte, él quiere dejar sin argumentos, él quiere un muerto, bien muerto. Así que el 4.º día tiene un propósito. Lázaro sin duda estaba muerto, o sea, no hay duda de eso. ¿Quién podía negarlo? No lo negaba ni siquiera el olor. Solo era mover un poquito la piedra y nos íbamos a dar cuenta que Lázaro estaba bien morido. Lo que va a suceder, sin duda, es una obra de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se iban a quedar otros 2 días. Yo quiero que acá hagamos un alto en el camino. No sé cuándo a ti te pasa que ves que se demora la respuesta del Señor en alguna situación de tu vida, algún problema, alguna adversidad, ves que Él no te responde inmediatamente. Debería venirnos a la mente este pasaje. Yo se los decía 8 días atrás, debe haber sido muy difícil para las hermanas de Lázaro esos 4 días en que no veían por ningún lado a Jesús. Desde que le envían el anuncio hasta que Él llega, no debe haber sido fácil para ellas. Pero un creyente, que es verdaderamente creyente, caerá de su fe, ¿no? Perseverará en ella. El objetivo del Señor siempre fue levantar a ese muerto. De hecho, en el verso 4 del capítulo 11, Él declara, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En este pasaje ni siquiera el protagonista es Lázaro. ¿Quién es el protagonista de Juan capítulo 11? El Señor Jesucristo. Porque esa señal quiere apuntar a que Él es el autor de la vida. El texto que tenemos hoy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de la vida. Y por eso Él necesitaba esa situación. A veces Dios necesita que tú entres por una situación de adversidad. Y tal vez esa situación de adversidad irá hasta lo profundo, hasta el fondo. ¿Me comprendes? ¿Hasta dónde me vas a llevar, Señor? El Señor te va a llevar hasta donde Él determine que te va a llevar, donde Él se pueda glorificar, donde definitivamente tú digas, es que no fui yo. A veces uno sale de problemas, y uno sale de problemas saliéndose con la suya. Y uno puede decir por fuera de labios para afuera, ay, fue Dios, gloria a Dios, pero uno por dentro sabe que fue uno, que uno metió la mano, que hizo algo. Es como, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Es como que Abraham, si hubiese llegado a Agar, hubiese quedado embarazada y cuando nació Ismael, él hubiese dicho, gloria a Dios. Dios no estaba en el asunto, Él metió la mano, ¿me están comprendiendo? Dios en oportunidades va a permitir situaciones tan paupérrimas en nuestra vida donde nos sea imposible meter la mano, para que nosotros ahí sí, cuando veamos la mano de Dios, podamos decir que gloria a Dios. ¿Lo están comprendiendo? Por eso tenía que ser tan crónica la situación. Por eso yo no comprendo cómo hay pastores que se paran y le dicen a sus congregaciones que Dios lo que más quiere es evitar los momentos difíciles para sus hijos. No. Nosotros somos padres, aquí la mayoría son padres. Y ustedes saben que los momentos difíciles forman a nuestros hijos.
los enseñan. Nosotros no podemos darles un camino fácil porque se levantan como hijos que consentidos, y la Biblia dice que el hijo consentido es que vergüenza de su padre. Pero eso es lo que están enseñando ahora en muchos púlpitos, una iglesia consentida, una iglesia donde solo quiere bienestar. Eso no es bíblico. Y por eso gloria a Dios por pasajes como estos. Cuando el Señor dice se murió Lázaro, me alegro. No dice, pero ¿cómo se alegra? Me alegro de no haber estado allí, para cuando ustedes vean el milagro, ustedes puedan decir que fue así, un milagro. Podremos hablar de que estamos madurando en la fe cuando podamos decir gloria a Dios en medio de la adversidad. Verso 18 y 19. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar a estas dos mujeres por su hermano. Acá empiezan a estar los problemas, porque Jerusalén queda a 15 estadios, Betania queda a 15 estadios de Jerusalén. ¿Cuántos son 15 estadios? 3 kilómetros. O sea, realmente queda cerca. 3 kilómetros. Jamundía, ¿cuánto queda de Cali? Como a 15 kilómetros, ¿cierto? Jerusalén queda más cerca que Jamundí de Cali, a Betania. Ahora, ¿por qué nombra esto la Escritura? ¿Y por qué la Escritura nombra y muchos judíos habían venido a Marta y a María? Lo nombra porque los judíos, ¿qué están haciendo? Están buscando a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. Es el pasaje que dice anterior en Juan capítulo 10, que lo buscan para matar. ¿Por qué los discípulos de Jesús no quieren ir a Betania? Porque no quieren problemas. Estoy hablándoles hace 8 días de que la familia de Lázaro representa a los creyentes que como que no entienden por qué están en medio de una situación. Tal vez son de los que creen que el creyente no entra en situaciones difíciles, pero los discípulos de Jesús son ese tipo de creyentes que evitan los tiempos difíciles. La familia de Lázaro representa a los creyentes que están en medio de tiempos difíciles y se asombran por estar en medio de tiempos difíciles porque creen que el creyente no vive tiempos difíciles. Pero los discípulos son de aquellos creyentes, representan a los creyentes del día de hoy que evitan los tiempos difíciles. No sé si se han topado o de pronto ha sido tu actitud, que a toda costa evitas la prueba, a toda costa evitas el trato de Dios. Esos son los discípulos de Jesús. No, pero ¿para qué vamos a Betania? Y ellos están yendo a Betania ya, les tocó. El Señor les dice, mientras están en el día, anden a la luz del día. O sea, les está diciendo, yo soy su luz, anden a mi lado. Y si yo voy para Betania, ustedes se van conmigo para Betania. Pero lo tremendo es que en Betania, que está cerca de Jerusalén, a solo 3 kilómetros, está llena de judíos que han venido a visitar a Marta y a María. Ay. O sea, está llena de ¿qué? Ay. De enemigos. ¿Están comprendiendo? O sea, el Señor, ¿cuándo le hizo el quite a los tiempos difíciles? La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que andar como Él anduvo. Él no le está haciendo el quite a los tiempos difíciles. Ahora, ¿por qué está lleno de judíos? La familia de Lázaro, Marta y María, era una familia acomodada, es decir, tenían ¿qué? Dinero. ¿Por qué dices eso? Lo digo por el capítulo 12 de Juan, donde María se presenta delante del Señor con un perfume de alto valor, perfume que no tenían todas las mujeres, solo la tenía una persona que tenía medios. Ese aceite costaba casi 200 denarios, que son 200 días de sueldo. Háganle cálculos, era plata. Y los fariseos y los saduceos y toda esta gente estaba donde estaba la plata porque eran ¿qué? Avaros. Por eso está llena de judíos. Ahora, el peligro que corría el Señor y sus discípulos era ese precisamente. Juan utiliza siempre el término los judíos para referirse a los líderes religiosos o grupos de fariseos, saduceos y escribas. Recuérdenlo, ¿sí? Ténganlo eso presente. Así que es inevitable que Jesús se encontrara allí con muchos de sus enemigos. El Señor pudo haber, ¿saben qué? Miren, o sea, hablemos humanamente. El Señor pudo haber ido, haber evitado que Lázaro muriera, ya hubiese evitado estar en esa situación. Pero Él no evitó nada de eso. No lo evitó. Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Esto lo dicen ya cuando el Señor resucitó a Lázaro.
¿Qué haremos? Este hombre hace muchas señales, que es la señal de Lázaro. Recuerden que es la cúspide de las 7 señales que hace énfasis el Evangelio de Juan. O sea, la resurrección de Lázaro es el clímax de las señales en las que se enfoca el apóstol Juan en este Evangelio. Y miren la respuesta que ellos mismos se dan en Juan 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Decidieron ya definitivamente matar a Jesús porque resucitó. En eso va a confluir la resurrección de Lázaro. En que muchas personas van a creer y se van a convertir por un lado, pero por otro lado los que están endurecidos definitivamente deciden matar a Jesús. Y solo les va a tomar 9 capítulos más hacerlo, porque en el capítulo 20 lo matan. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué muchos judíos van a visitarlos? ¿Por qué hay tanta gente en un entierro? Vamos a recordar o vamos a hablar, familiarizarnos cómo es un entierro judío. ¿Les parece? Las costumbres de un entierro judío son las siguientes. Todos los que podían asistir al funeral se sumaban a la comitiva hasta el cementerio. Una curiosa costumbre era que las mujeres iban delante. Se decía que como había sido una mujer la primera en pecar y había traído la muerte al mundo, debía ser ellas las que dirigieran el cortejo fúnebre hasta la tumba. Al pie de la tumba se hacían discursos en memoria de la persona difunta. Se esperaba a todos los que expresaran su profunda condolencia y al retirarse de la tumba se formaban 2 filas largas, de entre las que pasaban familiares más próximos del muerto. Pero había esta norma: no había que fastidiar, escúchenme bien esto, no había que fastidiar a los que estaban de duelo con conversaciones, y más si estas conversaciones eran vanas o intempestivas. Se les dejaba en paz a los familiares del muerto, porque estaban en un trance, en un dolor, en un duelo. Ahora, cuando se llegaba a la casa de los familiares del difunto, luego de haber dejado al muerto en la tumba, se servía una comida que habían preparado los amigos de la familia. El duelo duraba 7 días. En los primeros se pasaban llorando a gran voz para expresar el cariño que se tenía por el difunto. Cuando la familia tenía medios económicos, contrataban algo que se llamaban las plañideras. ¿No saben qué son las plañideras? Eran mujeres que lloraban por contrato. Ay, no. Entonces tú le pagabas y lloraban, ¡ah, se murió Lázaro! Y lloraban y lloraban. Eso viene de los tiempos de antes. Plañideras se llaman. No. Eso duraba 7 días. Pero luego el duelo seguía durante 30 días, rigurosamente. ¿Ok? Pero era muy importante que los familiares, seres queridos y todas las personas más cercanas al difunto y a la familia estuviesen allí. Entonces hay un gran vacío en esos 4 días. Ya casi va a terminar los 7 días del funeral. Entonces hay un gran vacío. ¿Y ese vacío qué es? Que no está quién. Jesús. Porque supuestamente Jesús ¿qué? Los amaba. Esto estaba maravilloso. Así que era un deber sagrado ir a expresar condolencias a los familiares y amigos del difunto. O sea, era un deber. Por eso lo que sucede a continuación en el relato de Juan se sale de lo común. Porque la llegada de Jesús rompe Todo. tanto la llegada de Jesús como la reacción que tiene Marta, rompe todos los protocolos de lo que les acabo de decir. Juan 11:20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí quiero que entendamos que hay 2 actitudes muy diferentes entre Marta y María. Si ustedes han leído textos de Marta y María, ustedes se van a dar cuenta que ellas 2 eran muy diferentes. Marta era activa, Marta se la pasaba moviéndose, haciendo oficio. De hecho, Marta es de esas creyentes que no se quedan calladas con nada. ¿Se han visto? O sea, porque la Biblia dice que le dice al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado de que esta no me ayuda en los servicios y acá sentada escuchándote? O sea, ya no tiene pelos en la lengua. Le está hablando a Jesús. Pero mira cómo le habla. Mientras que María está a los pies de Jesús, escuchando. O sea, quiero que entiendan que son 2 hermanas bien distintas. Y es que los hermanos suele ser así: hay uno calmadito y hay uno todo rebotado. Se ríen algunos porque de pronto son muy rebotados. Dice así: Marta fue al encuentro del Señor. Ella resaltó todo el protocolo, porque era la persona que visitaba la que se acercaba a la persona doliente.
Ese era el protocolo. Mas no, ella es la que se acerca. Ahora, ¿por qué se acerca? Ahí ya uno ve tensión. Si ella no espera que Jesús venga y tal, ella ¿por qué va a buscarlo? Porque fijo, ella tiene un reproche en contra de Jesús. ¿Qué tono le colocamos a Marta? Por más que queramos suavizar el pasaje, ella tiene algo que decirle al Señor. Ella tiene un nudo acá, o sea, ella tiene que votarlo. Hay gente así, hay gente que no va a estar tranquila hasta que vote lo que tiene que decir. Ahora, no estoy diciendo que esté bien, pero hay gente que es así. ¿Qué le va a decir? ¿Será que le va a decir, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué aparece por acá? ¿Será que le va a decir eso? Marta es directa, pero no creo que llegue hasta allá. Lucas 10:40 nos habla precisamente del carácter de Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te cuidas de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta siempre es de las que le dice a la gente qué hacer. De hecho, le está diciendo al Señor Jesús qué hacer. Esa es Marta. Y acá no va a ser la excepción. Va a llegar a decirle lo que no hizo y lo que debe hacer. Juan 11:21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay gente que quiere suavizar este texto y dice: no, lo que está mostrando el texto es la fe que tenía Marta en Jesús, de que Jesús podía hacer algo. Pero yo veo ahí, o sea, por más que uno quiera suavizar la cosa, uno está viendo allí que un reproche, y sobre todo porque ella rompe el protocolo, no espera que el Señor venga a darle el pésame. Ella sabía que si el Señor hubiese estado allí, Lázaro no habría muerto. Sabía que Jesús sanaba a los enfermos, eso está bien. Pero el Señor no había estado allí. Y este pensamiento rondaba la cabeza de Marta: si el Señor hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto lo llaman los psicólogos, ¿saben qué? El proceso de duelo, donde hay una negación. Donde uno se pregunta, no sé si cuando a ustedes les ha pasado algo difícil, ustedes se preguntan varias veces, a mí me ha pasado: ¿y si hubiésemos hecho esto? ¿Y si hubiésemos hecho esto? ¿Y si no hubiésemos hecho aquello? ¿Y si no sé qué? Y uno se mata la cabeza diciendo: y sí, y sí, y sí, y sí. Pero eso es especular. Eso se llama ¿qué? La negación. No se niega a ese momento difícil. Marta prosigue su discurso, ya no solo se queda así. No ha dejado que el Señor hable, ni tome la vocería. Ella está dándole indicaciones, ella está mostrándole el camino al que es el camino. A Jesús. Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Estas palabras muestran un tipo de fe en Marta, sí, pero muestra un tipo de fe que no es la fe que está buscando Jesús. Uno puede decir que fe es la que tiene Marta, pero es que acuérdense que hay dos tipos de fe. Una fe que cree en lo milagroso, pero otra fe que es una fe que salvadora. Una fe que se enfoca no en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Dios. Dios no quiere que tú creas en que Él puede hacer cosas maravillosas. No, Él quiere que tú creas en Él, no por lo que Él puede hacer por ti, sino por quién Él es. Terrible cuando alguien se mete con otra persona buscando una relación sentimental por lo que esa persona le ofrece. No es que me saca, me lleva, me trae. No, lo bonito de una relación sentimental es que esa persona se fija en la otra porque ama a esa persona, por quién es esa persona. Así solo le invito una colombiana y un pan francés. ¿Me están comprendiendo? Pero estamos en una época de un cristianismo oportunista. De mucha gente cree porque es que el Señor me va a dar, me va a hacer. Borregos, bendíceme, socórreme, ayúdame. Pero no es porque ellos estén interesados en conocer al Dios Todopoderoso. Estamos en un tiempo donde la gente cree en lo milagroso, pero son unos ignorantes bíblicos. ¿Por qué? Porque no están interesados en conocer al Señor. Dice Juan más adelante: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. ¿En qué radica la vida eterna? En conocer a Dios. Ella le está diciendo: más también ahora sé que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Sí, ella cree en Jesús, ella cree que Él puede hacer cosas sobrenaturales, pero ella cree en las cosas sobrenaturales que hace Jesús, pero no cree en el Jesús que hace cosas sobrenaturales.
Y cuando hablamos de una comunión íntima con Dios, el creyente que verdaderamente es creyente no se queda en las ramas de lo sobrenatural. No, el creyente verdadero está interesado en conocer a Jesús de manera personal. No solamente en ver panes y peces multiplicados, no en ver tormentas calmadas, no en ver en muertos levantados, no, se enfoca en que quiere conocer de manera personal, íntima, al Señor Jesús. Y es lo que va a pasar con Marta. El Señor ha reprochado esa fe falsa en muchos creyentes. Juan 2, 23 al 24 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía el corazón de todos. Miren, hay una traducción que me gusta más. Dice: al ver los milagros, muchos creyeron en él, pero Jesús no creía en ellos. Escuchen esto. Viendo los milagros, muchos creyeron en él, mas Jesús no creía en ellos. Porque la gente, si no veía milagros, no creía en Jesús. Yo debo creer en Jesús, así vea o no vea. ¿Qué es lo maravilloso de Marta? Aún a pesar de esa fe inmadura que ella tiene, que ella no vio el milagro, no vio que su hermano sanara, antes vio fue que se muriera, pero de alguna manera ella seguía ¿qué? Creyendo. O sea, ¿que eso era señal? Sí, ella seguía insistiendo en que Dios podía hacer algo milagroso. Sí, es una fe inmadura, pero es una fe verdadera. Y el Señor lo que va a hacer es canalizar esa fe verdadera. Era una fe salvífica, una fe salvadora. Porque la fe que necesitamos tener los creyentes es una fe salvadora, una fe que nos conduzca ¿a qué? A la salvación. Cualquiera cree en milagros. Los que van a brujos creen en milagros. Pero es que Dios no quiere que tú sencillamente creas en lo milagroso. El Señor quiere que tú creas en Él. Eso es lo que Él quiere. Jesús está buscando formar otra clase de fe en Marta. Una fe donde depositamos plena confianza en Él. Pero ahí vemos a Marta. Marta está direccionando, dirigiendo y ordenando al Señor lo que debe hacer. Como el día de hoy muchos creyentes, ¿no? Declaro. Ya no, la gente no ora, la gente olvidó el monte de Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora la gente sabe lo que quiere. Y yo no voy a ser hipócrita, yo fui así. La gente me decía, no, si Dios quiere. Y yo le decía, no es que Dios quiere. O sea, yo sabía lo que Dios quería. Así arrogante fui alguna vez. Y ahora la gente se para y ora de la siguiente manera: yo declaro que esto va a suceder. Y todas las oraciones están precedidas por un yo. No están precedidas por el gran yo soy, que es el Señor nuestro, sino está precedida por mi yo. Y ahí no está Dios. Por eso la Biblia dice, cuando habla del fariseo y del publicano, que el fariseo oraba consigo mismo. Y eso es lo que hacen muchos creyentes el día de hoy. Oran consigo mismos, no oran a Dios. El Señor quiere quitar esta actitud de Marta. Juan 11:23 dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Uy, esto es una declaración muy fuerte. El Señor, miren cómo le contesta a la que le está diciendo qué hacer. Le contesta de una manera que ella no se imagina que el Señor va a actuar así. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cómo actuará Marta ante esta declaración? ¿Cómo va a actuar ante estas palabras? Ella va a actuar dependiendo del conocimiento que ella tenga de lo que el Señor le está diciendo. ¿Y saben qué hace Marta? Marta no entiende lo que le está diciendo el Señor. Porque miren cómo Marta le contesta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella está pensando en que todos los muertos algún día van a resucitar para vida eterna. Ella responde como cualquier fariseo respondería. Pero el Señor se está refiriendo a esa resurrección. ¿A qué se está refiriendo? A que ya mismo va a levantar a Lázaro. O sea que ella está contestando como una persona más, y Jesús no quiere que conteste así. Los fariseos creían en la resurrección. Aún el mismo David en el Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El Señor le tiene que explicar a Marta de qué se está tratando lo que Él le está diciendo. ¿Saben por qué?
porque el concepto de la muerte en Marta tiene que cambiar. Ella sigue viendo la muerte como algo categórico, algo que no tiene reversa, algo que ahí se acabó todo. Y la muerte no puede significar eso para los creyentes. Ayer veíamos en internet con mi esposa lo que publicaba una tía de Adriana, muy triste. Citaba una cita de esta gente que practica yoga. Y ella escribía: nadie salva, tú te salvas a ti mismo. Mientras caminas, tú conoces el recorrido que llevas. Una cosa así toda de meditación trascendental, pero lo terrible era: nadie te salva, tú te salvas a ti mismo. O sea, ¿qué visión tiene esta persona de la vida eterna? ¿Qué visión tiene alguien así? Yo no estoy diciendo que no le tengamos temor a la muerte, porque la muerte, como se los decía alguna vez, no es algo natural. O sea, la muerte es la consecuencia del pecado. Nosotros no fuimos diseñados para morir y por eso nos resistimos a morir, y por eso en nosotros hay ese deseo de autopreservación. Pero debemos ver la muerte, ¿saben cómo? Como un periodo de transición, no como que todo termina allí. Aún debes ver la muerte con esperanza, porque la muerte es la que nos conduce a la glorificación. Y el Señor por eso tiene que hacer ese milagro. Cada señal que el Señor hizo en Juan muestra algo. Le abre a los ciegos los ojos, les permite ver. Es cuando tú ves la verdad. Habla de paralíticos, gente paralizada que no se podía mover. ¿Por cuánto tiempo estuvimos pensando de un modo incorrecto? Pero él está hablando de muertos resucitando, y eso no solamente se refiere al muerto resucitando, sino se refiere precisamente al mayor de los milagros. ¿Saben cuál es el mayor de los milagros? El nuevo nacimiento. Cuando una persona entiende que es pecador y necesita un salvador. Ese es el mayor milagro de todos. Cuando el Señor le dice a la gente que le está viendo con el paralítico, Él dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. El Señor está diciéndoles que es más fácil sanar enfermos o perdonar pecados. Y Él está viendo como prioridad perdonar pecados. O sea, es más difícil la redención que la misma sanidad física, que el mismo hecho de levantar un muerto. El Señor le está diciendo a ella: cambia tu manera de ver la muerte. La vida eterna precisamente es eso, vida eterna. Y Lázaro creyó en mí. Es que esa es la diferencia. El Señor vino a dar una nueva realidad a nuestras vidas. Y Marta le revela algo que ella no había comprendido en torno a Él. ¿Qué es lo que le va a decir el Señor que ella no había comprendido? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí mismo le bota la pregunta de las preguntas, la pregunta categórica, la que va a cambiar la historia de Marta. Le dice: ¿crees esto? Es que no, la fuerza del pasaje no la va a ver si tú no lo lees completo. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, le está hablando de que lo puede resucitar ahí mismo. Pues también está hablando de la vida eterna. Y luego se la bota directamente. Para nosotros que somos especialistas en dilatar las cosas: ay, no, yo le predico después, yo le predico en 8 días. No, el Señor se la bota de una. Y le dice: ¿crees esto? Es que ese es el momento más categórico en un creyente. ¿Crees esto? ¡Qué momento sublime! El Señor le está mirando a Marta. Vayamos más lejos del pasaje por un momento. Tomémonos esa libertad hoy. El Señor poniendo los brazos alrededor de Marta, mirándola fijamente. Esa Marta que es independiente, que es habladora, que no la calla nada, que siempre está diciendo qué hay que hacer. El Señor la toma en sus brazos, la mira fijamente a los ojos y le está diciendo: descansa en mí, ¿crees en mí? O sea, vas a descansar en mí, ya vas a dejar de ser eso, como él le dijo en el pasaje pasado: Marta, Marta, angustiada, con muchos quehaceres. O sea, él la está mirando y le está diciendo: vas a descansar en mí, te vas a abandonar en mí. ¿Qué le va a responder ella?
¿Qué le va a decir? ¿Cómo yo puedo relacionar la muerte con el que es el autor de la vida? Eso es lo que le está diciendo Jesús a Marta. Le está diciendo, es que yo soy la vida. Y la vida vence la muerte. O sea, el que es el autor de la vida ha venido aquí y te está diciendo que yo puedo levantar a tu hermano. Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 5.21 dice, porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5.26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Hechos 2.24 dice, al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿La muerte podía retener a Jesús? No sé si ustedes sabían esto, aquí hago unas comitas, no sé si ustedes sabían esto. La Biblia no dice que Jesús murió, dice que Él entregó su espíritu. Dicen, ¿qué diferencia hay en eso? Hay una diferencia terrible. Tú no mueres cuando quieres, tú mueres cuando te toca. No, es que hoy decido morir. Aún el que se suicida no tiene control de cómo va a morir. ¿Me comprenden? Aunque eso pretenden decir ellos, pero no tienen ese control. Jesús no podía morir, ¿sabe por qué? O sea, si Él no entrega su espíritu, Él no muere. Pero estaba deteriorado, lo habían lastimado, ya no tenía sangre en su cuerpo. No, es que Él no podía morir. ¿Saben por qué? Porque no se podía romper una ley espiritual. ¿Saben por qué todos los seres humanos mueren? Porque pecaron. ¿Por qué Jesús no podía morir? Porque no había pecado. O sea, la muerte a Él no lo podía alcanzar porque Él no pecó. Si Él no entrega su vida, Él no muere. ¿Lo están comprendiendo? ¿Entienden lo intenso de lo que estamos hablando el día de hoy? Él es el autor de la vida, Él es incapaz de morir. Por eso dice, Dios, el Padre me dio el poder de tomar de entregar la vida y volverla a tomar. O sea, lo extraordinario para Él es que Él entregara la vida y muriera. Eso era lo extraordinario. Lo extraordinario no era no morir para Él, lo extraordinario era morir. ¿Por qué? Porque sobre Él no había un juicio. El ser humano fue diseñado para no morir. ¿Por qué muere el ser humano? Porque pecó. Y si Jesús no había pecado, Él no iba a morir. Por eso Él entrega su espíritu. Todos los pasajes no dicen sino eso, entregó su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fuerte, ¿cierto? Maravilloso. Por eso el concepto de María tiene que cambiar. Y Mateo 22, 31 y 32 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso se lo dijo a los que no creían en la resurrección, a los saduceos. Cuando le dan esa típica parábola de la mujer que se casa con 7 hombres y no tuvo hijos de ninguno, y luego dice, ¿de quién será esposa ella en la resurrección? Y él dice, no, ustedes están entendiendo mal la resurrección. En la resurrección nadie se casará ni se dará en casamiento. Y de hecho ustedes ignoran, los saduceos no creían en la resurrección porque ellos solo creen en los libros que escribió Moisés. Ellos solo creen en el Pentateuco, no creen en otros libros, desde Josué hasta Malaquías, no creen en eso. Solo creen en la ley. Ellos supuestamente dicen, en ningún lado de la ley se habla de la resurrección. Pero el Señor dice, sí, en la ley sí se habla de la resurrección. Cuando el Señor se le presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob, les pregunto, ¿Abraham, Isaac y Jacob están muertos o están vivos? Porque el Señor no es un Dios de muertos. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como diciendo ellos están vivos. El Señor le está diciendo, ellos resucitaron, están vivos, y por eso el Señor dice, los saduceos que hicieron, ¿lo? El Señor le está demostrando a todo el mundo que la resurrección era algo real. Pero en torno a esta verdad el Señor lanza la pregunta clave. ¿Crees a lo que te he dicho, Marta? Eso es lo que va a cambiar la vida de muchos. ¿Crees? A muchas personas les he predicado el Evangelio, el verdadero Evangelio. A todos los que se los he predicado se asombran siempre. Pero solo algunos responden positivamente. Es el punto tensionante. Marta, ¿crees lo que te he dicho? ¿Cuál es la respuesta de Marta? Aquí anoté la maravillosa respuesta de Marta. Juan 11:27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú... Miren esa respuesta.
A ver a quién se le parece esa respuesta. ¿A dónde más hemos escuchado esta respuesta? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Quién más contestó así? Pedro. Y cuando Pedro contestó así en Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando él respondió así, ¿qué le dijo el Señor? ¿Que era algo de él? ¿Qué le dice el Señor? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que esa respuesta, el confiar en Cristo, es algo que se le concede al creyente. No es algo que el creyente tiene de sí. A ti se te concede el creer en Él. La Biblia dice que se nos concedió tanto el creer como el hacer. Y también la Biblia dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí ven cómo cambia el discurso de Marta? Marta le dice, tú puedes sanar, no sé qué es y demás, pero luego cuando le explica, le dice, soy la resurrección, entiende que yo soy la vida, cambia el discurso de Marta y Marta dice, sí, tú eres el Cristo, sí, eres el Cristo. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, tú eres Dios. Oh, esto es maravilloso. ¿Cómo es posible que Marta pase de un estado de fe inmadura a un estado de madurez tal? Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dichosa Marta, que ahora cree, porque el Dios Todopoderoso se lo ha concedido. Toda la gloria es para Dios. Ya no es para Marta, la Marta que trabajaba, la Marta que hacía. La gente llegaba a la casa y la veía bonita y decía, ¿quién lo hizo? Marta. Uy, no, pero como tiene este lugar de bonito, oye, qué buen funeral, ¿quién organizó todo? ¿Quién organizó la cena? Marta. ¿Quién se llevaba siempre la gloria? Marta. Pero ese momento ella cree. ¿Y a quién se le atribuye la gloria de que Marta creyó? A Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ni siquiera Marta. La fe en Cristo es de carácter particular. Hasta ese momento Dios está haciendo una obra maravillosa en Marta. Ahorita sigue con María, que son los últimos versos. Pero Marta, esta maravillosa mujer, Marta entendió, Jesús es el que habían prometido desde Génesis 3:15. Ahora, vamos a ver la respuesta de María y con eso terminamos. Recordemos algo de María. María es completamente diferente a Marta. María es una mujer que escucha al Señor y por eso la fe de María es madura, no como la fe de su hermana Marta. Cada oportunidad que tuvo María de escuchar al Señor, dejó todo lo que tuviera que hacer para sentarse a los pies del Señor y escucharlo. Lucas 10:42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, María tenía como prioridad ¿a quién? A Jesús. Lo que te quiero decir con eso es que María, más preparada que su hermana estaba, ella no sale al encuentro de Jesús, ella espera a ser llamada. O sea, María no es la que se abre la puerta a codazos. Estamos en una época así, una época donde la gente se autopromueve. Estamos en una época donde la gente busca a toda costa la bendición del Señor. María no va a forzar las cosas. María espera en Dios. Amén. Juan 11:28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Oiga, ¿qué pasó con Marta? Es Marta la que va donde María. Está calmada. Fue y llamó a María diciéndole en secreto, mire, la coge, la llama en secreto, le dice al oído, el maestro está aquí y te llama. Si hubiese sido la misma Marta de antes, ¿qué pues, hermana? Se durmió, el maestro lo llevó hace rato, hágale pues. Yo sí estuve allí. Yo ya hablé con él. Yo hablé con él, usted no sabe lo que está perdiendo. No, miren Marta cómo ha cambiado. Se acercó, la coge en secreto y le dice, el maestro. ¿A quién le da? La honra al maestro.
Ella no está diciendo, mire, se durmió mi hija, yo ya le hice. No, ella le está diciendo, primero el Señor. ¿Saben cómo cambia la perspectiva de un creyente? El maestro está aquí y te llama. Terrible esos pastores que le dicen a las ovejas, cuando esta persona de pronto está evaluando su doctrina y se está dando cuenta que la doctrina que se predica en esa iglesia es terrible. ¿Saben lo que están diciendo los pastores? Desagradecido todo lo que yo he hecho por usted. Y empiezan a decir todo lo que él supuestamente hizo, cuando el pastor es un representante de quién. Yo no veo a Marta diciendo, venga, levántese y vamos y la llevo donde el maestro, llevándose ella la gloria. Ella le dice, ella es el vehículo, el instrumento de llevar a María hasta donde el Señor, pero todo el tiempo le está diciendo, es el Señor el que te está llamando. ¿Cuál es la labor de los pastores? Los pastores solo somos esas personas que conducimos a las personas a Cristo. Nosotros no acercamos las personas a nosotros mismos, las acercamos a Cristo. Pero estamos en un triste tiempo de paternalismo todo bellaco, donde soy tu padre, soy tu madre espiritual, y una dependencia del hombre tan terrible. Eso no es bíblico, eso es satánico. El siervo de Dios acerca al rebaño a Cristo, a sí mismo. María le dice, el maestro está aquí y te llama. ¿A quién enfocamos siempre que hablamos de Cristo? Y eso va para hombres y mujeres. Enfocamos es a Cristo. No acercamos la gente a nosotros, la acercamos es a Él. María va donde el maestro. Y el verso 29 y 30 dice, ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ella sabía que era estar a los pies del maestro, ¿saben? Porque ella siempre, si ustedes leen el parámetro bíblico, ¿saben cómo encontramos siempre a María? A María siempre la encontramos a los pies del maestro. Siempre que se habla de María, está a los pies del maestro. Dice que a los pies del maestro aprendía. Dice que a los pies del maestro le ungió los pies. Y este es el otro pasaje donde dice que ella estaba viniendo al maestro. Y miren lo que dice el verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Lo que debe haber sido un encuentro personal se convirtió en un encuentro público. Todo el mundo se fue detrás de María. ¿Por qué se fue? Le dio un ataque otra vez de llanto, de dolor. Se va a llorar al sepulcro. Cuando se dan cuenta, ya no se fue al sepulcro, se fue donde el Señor Jesús. Los judíos que querían matar a Jesús se van detrás de María y encuentran a quién. Que quería matar a Jesús. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Tercera vez que aparece María en el parámetro bíblico. ¿Y cómo aparece? A los pies de Jesús, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella le dijo algo diferente a lo que Marta le había dicho. No. Exactamente lo mismo. Sí. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pero qué es lo diferente? La actitud. O sea, yo puedo desahogar, yo puedo decirle al Señor lo que siento, sí, pero ¿cuál es la actitud? Una actitud parada y que entonces, ¿qué? Se le olvidó. No que nos amaba. Le dijo lo mismo que Marta le había dicho, pero se lo dijo humillada, se lo dijo a los pies, le dijo, Señor, si hubiese estado aquí. Hay una diferencia garrafal. Son las mismas palabras, pero una condición diferente. Vemos a una Marta escuchando a los pies del Señor la palabra. Vemos a Marta ungiendo al Señor a sus pies. Y ahora la vemos humillada delante de Él, pidiéndole, Señor, ayúdame a entender qué está pasando. Juan 12:3 dice, entonces María tomó una libra de perfume, hablando de lo que va a pasar el pasaje siguiente, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. ¿Qué respuesta le va a dar el Señor a María? Yo tengo que asegurarme que ustedes vengan dentro de 8 días, entonces lo voy a decir dentro de 8 días. Pero ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Vemos cómo el Señor forma a sus hijos. Algunas personas me dicen, es que tengo problemas de carácter, tengo esa situación. El Señor va a formar tu carácter. Porque ¿cuál es el propósito? Llevarnos a la imagen de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto, aún momentos fáciles, momentos difíciles, Dios lo va a usar
para formar su carácter en nosotros.